A todos. Hay algunos rostros que me alegro mucho de volver a verles, que tenía días que no les veía. Qué bendición. También tenemos una gran cantidad de hermanos recluidos por el COVID. Parece que rebrote ha sido de nuevo. Gracias al Señor todos están tolerando bien el proceso y su recuperación la esperamos pronto. Así que la semana que viene seguramente estarán con nosotros. También tenemos varios hermanos que están en el interior. Por eso vemos muchas sillas vacías por estos lados. Pero gracias al Señor que nosotros hemos podido venir, ¿verdad? Y podemos vernos y aunque no nos podamos abrazar mucho, pero ya lo de la mascarilla no es obligatoria, como decía el letrero, sino que es opcional. Dice mi hija que esa es la última vacuna, el que le dé al COVID a todo el mundo. Ojalá que sea así, que solamente sirva para inmunizar a los que hemos sido afectados en algún momento por él. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar, a encomendar este tiempo especial al Señor, dándole gracias por esto, Señor. Delante de ti estamos esta mañana, Señor, en tu casa, Padre, donde nos encontramos regularmente contigo de una manera especial. Sabemos, Señor, que tú no te circunscribes, Señor, solamente al templo, al lugar, al edificio donde se congregan tus hijos, Señor. Sabemos, Padre, que tú estás en todo lugar y que en todo lugar, Señor, pues estás presente para todos aquellos que invoquen tu nombre, Señor. Y damos gracias por ello también, Señor. Pero damos gracias por el diseño de tu iglesia, el hecho de tener comunión entre nosotros, poder pues preocuparnos los unos por los otros, manifestarnos cariño y amor, apoyarnos, Señor. Y esto queremos hacer esta mañana por cada uno de los que están quebrantados, Señor. Pedirte que tú estés con ellos, les asistas, les recupere, que no tengan secuelas de importancia, Señor. Que tú permitas, Padre, que pronto podamos darte acción de gracias junto con ellos, por sencillamente el hecho de que tú nos permitas superar esta enfermedad, esta pandemia, Señor. Gracias, Padre, por la libertad y gracias, Padre, por la protección y gracias, Señor, por habernos guardado. Gracias por los rostros de los hermanos que estaban fuera y han regresado, Señor. Y gracias, Padre, por este tiempo especial. Tenemos que implorar, Señor, tu ayuda para poder predicar de una manera idónea, Señor, apropiada, correcta, fiel. Te ruego, Señor, que utilices, Señor, a tu siervo esta mañana, pero que bendiga a todos nosotros, Señor, por igual, incluyendo a quien va esta mañana a predicar, Señor, a mí mismo, Señor. Te rogamos tu bendición en el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Estamos estudiando o predicando sobre el libro de Hechos, ¿verdad? La semana pasada estuvimos viendo lo que tenía que ver con el ser testigos, el ser testigos. El Señor dice en Hechos capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es interesante porque es una especie como de tiempo continuo. No solamente que tenemos que comenzar por casa e irnos expandiendo el área de influencia de nuestra predicación o nuestro testimonio, pero también de esto debemos hacerlo de una manera continua. O sea, arrancando por acá y siguiendo adelante hasta tanto estamos aquí en la tierra. Es parte de la idea que está involucrada en este versículo, ¿no? Bueno, estuvimos viendo estos versículos ayer y vemos en el versículo 12 que dice que entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Y dice luego, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Bueno, nosotros vemos a los discípulos ahí que se mantuvieron tan unidos como cuando estaban junto con el Señor. Y así permanecerían durante un tiempo, porque ellos tenían la encomienda de esperar que viniera el Espíritu Santo. El Señor le había dicho de una manera muy clara que ellos recibirían el poder cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo. Y entonces sería el momento en el cual tendrían que comenzar la misión para la cual estamos encomendados cada uno de nosotros. Estaban entonces unánimes, y me llama mucho la atención que habla de unánimes en el capítulo 2, versículo 1, y dice juntos también. Porque no es lo mismo estar juntos que estar en unanimidad. La unanimidad implica un mismo propósito, un mismo sentir, una misma meta, una misma misión. Y ellos estaban en ese sentido
unánimes esperando que el Señor viniera con su poder, con su Santo Espíritu sobre ellos para comenzar a hacer la misión ya no en la carne, sino guiada precisamente por el Espíritu Santo. Así debe ser siempre. De hecho, no hay otra manera. La obra de Dios hay que hacerla en el Espíritu, porque si la hacemos contando simplemente con los recursos humanos, los talentos, los dones o que podemos tener, pues sencillamente no vamos a ser eficaces en absoluto, porque a la larga la obra la hace Dios. Y esto es algo que yo quiero enfatizar en la premisa, o sea, iniciando ahora, que es necesario que un creyente sea movido por la influencia del Espíritu Santo, o sea, por la presencia de Dios en su vida. El libro de Hechos lo mencionaba la semana pasada y ahora lo reitero, es un libro que realmente más que Hechos de los Apóstoles son los hechos del Espíritu Santo. Lo que nos muestra el libro de Hechos es la manera como Dios manifiesta su poder en la formación y la expansión de la iglesia. Y lo vemos nosotros que no solamente desde el punto de vista de la multiplicación de los discípulos, sino también del asentamiento o la fijación de las doctrinas que son fundamentales para que nosotros podamos adorarle de una manera correcta, para que podamos servirle, para que podamos llevar a cabo el ministerio de ser testigos del Señor Jesucristo. Porque Él dice, y me seréis testigos, o sea, de Él, de su persona, de su obra, de su evangelio, de su redención. Hermanos, pero fíjense que dice acá en el versículo 4 del capítulo 2, voy a leer desde el versículo 1, el capítulo 2 ahora, y van a darse cuenta que en el versículo 4 pone énfasis de que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, capítulo 2, versículo 1, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó a la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio de oír mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice el Señor, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y haré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor sea salvo. Pedro se levanta y, guiado por el Espíritu Santo, explica qué era lo que estaba sucediendo. Aquel que era un simple pescador, que no tenía ningún tipo de preparación formal, lleno del Espíritu Santo, pudo identificar el evento que se estaba sucediendo delante de ellos cuando vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles. Y fíjense que 2 veces él, haciendo referencia a lo que Joel había profetizado, dice en el versículo 17, en estos postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu. Y en el 18 de nuevo dice, derramaré de mi espíritu y profetizarán y harán prodigios, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en la época en que yo me convertí, ya hace unos 40 años, estaba en su apogeo el movimiento pentecostal.
con sus manifestaciones del Espíritu Santo, ¿verdad? Y prácticamente era casi una demanda que había sobre todo aquel que dijera que recibía a Jesucristo como el Señor y Salvador suyo, que había invocado el nombre del Señor Jesucristo y que había sido salvo. O sea, si es así, pues debe suceder lo que le sucedió a los discípulos. Y las manifestaciones de la presencia del Espíritu Santo en tu vida, consecuentemente, deben parecerse o ser similar a las que tuvieron los primeros discípulos en la iglesia primitiva. Pero vuelvo y repito, Hechos no es un libro de doctrina, es un tiempo de transición, ¿verdad? Donde van a suceder una gran cantidad de prodigios y donde los apóstoles van a tener una unción muy especial, atestiguando al Espíritu Santo de su calidad, por decirlo así, de discípulos y de mensajeros de la palabra de Dios, del mensaje de Dios. El Nuevo Testamento, las cartas de los apóstoles va a estar fundamentada o respaldada por una serie de prodigios, una serie de obras, una serie de milagros que habrían de llevar a cabo los discípulos del Señor Jesucristo, los apóstoles. Pero es interesante el hecho de que la premisa, lo fundamental sería la llenura del Espíritu Santo. Cuando fueran llenos del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo descendiera sobre ellos, que ellos estarían aptos, capacitados para poder llevar a cabo la obra de Dios. Ahora, ¿quién es el Espíritu Santo? Lo primero que tengo que explicar es que el Espíritu Santo es Dios. Es así de simple. Es una de las tres manifestaciones de un Dios único y verdadero, la tercera persona de la Trinidad. Hoy yo voy a citar muchos pasajes bíblicos, porque quiero que esto quede bien asentado. Y les voy a pedir a ustedes que lo que puedan me sigan, comenzando por Efesios capítulo 1. Y vamos a ver aquí la manifestación del Dios Trino en la salvación de nosotros los creyentes, ¿verdad? Efesios capítulo 1. Sean diligentes en buscar en sus Biblias los textos que van a poder pues, aprovechar muchísimo mejor la enseñanza. En Efesios capítulo 1 nos vamos a dar cuenta en los primeros versículos de la obra de Dios a favor del creyente. Y fíjense qué interesante que cuando dice en el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, está hablando de quién? Del Padre, ¿verdad? Del Padre de Cristo, de Dios Padre. Y dice que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo y que también nos escogió en Cristo, versículo 4, desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y que también nos predestinó, dice en amor, versículo 5, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad y para la alabanza y la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Pero fíjense que a partir del versículo 7 viene hablando del amado. ¿Quién es el amado? Cristo, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y dice que en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para nosotros, los creyentes, en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, y en Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Para qué? Para, versículo 12, la alabanza de la gloria, para que seamos para la alabanza de la gloria nosotros que primeramente esperábamos en Cristo. Entonces vemos la obra del Padre a nuestro favor y la motivación es sencillamente lo que dice el versículo 6, para la alabanza de la gloria de su gracia. Y vemos la obra del Hijo a nuestro favor, de Cristo, y en el versículo 12 dice que es para la alabanza de su gloria. Y en el versículo 13, entonces habla del Espíritu Santo. Cuando dice en Él, sigue hablando de Cristo, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de nuestra salvación y habiendo creído en Él, o sea, para los creyentes, ¿qué dice luego? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Y cuál es la motivación o el móvil? La alabanza de su gloria. Dios obra, ¿verdad? El Dios Trino obra a favor del creyente y con esto simplemente Él exalta su propia gloria. Pero vemos al Dios Trino trabajando acá.
Dios es una persona, es un Dios real, personal. Y en el caso específico del Espíritu Santo es solamente una más de las manifestaciones del único Dios verdadero junto con el Padre y junto con el Hijo. Pero es interesante que alguien me preguntaba que cómo era posible que Cristo encarnado tuviera que estar en una vulnerabilidad como la que se encontraba, siendo Dios. Y es interesante cómo Él se despojó de su condición de Dios, vino a encarnarse, pero nunca dejó de estar bajo la supeditación del Padre. El Espíritu Santo estuvo siempre con el Señor en cada momento. Y consecuentemente el Espíritu Santo es parte de la naturaleza de Cristo cuando se encarnó, a diferencia del resto de los hombres. Y además de esto, tenemos que estar claro que el Espíritu Santo es una influencia santa sobre este mundo y sobre cada uno de los creyentes. ¿Cuál va a ser la característica de cuando venga la hecatombe de lo que nos espera en esta tierra, en este mundo? El hecho de que el Señor va a quitar de en medio a su iglesia, donde se manifieste el Espíritu Santo en el corazón de cada creyente. Y entonces se manifestará aquel inicuo, hablando del anticristo. Pero no me quiero ir por ahí. Quiero hacer el énfasis en la llenura del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo mismo que produce la llenura del Espíritu Santo, o llamémosle tal vez la plenitud del Espíritu Santo en el creyente. En el mismo libro de Efesios, en el capítulo 5, versículo 18, hay una recomendación del apóstol Pablo en el nombre del Señor que le dice a los creyentes verdaderos, dice, no os embriaguéis con vino, o sea, no se emborrachen con vino, porque esto solamente les va a traer problemas, disolución, desbarajuste. Dice, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, la llenura del Espíritu Santo es algo que debe procurar cada creyente. Y la llenura del Espíritu Santo no es otra cosa que el control de Dios, del Espíritu Santo, sobre la vida del creyente, sobre todo su ser, su mente, sus pensamientos, su corazón, su voluntad. Pero para eso ciertamente hay que ser creyente. Hay que ser un verdadero cristiano, hay que tener a Dios como Padre. Hay que haber heredado conjuntamente con el Hijo el perdón de la vida eterna a través del perdón de los pecados. Para esto es necesario que nosotros mismos nos sometamos a la voluntad de Dios. Hermanos, ¿qué es y qué no es ser lleno del Espíritu Santo? Yo recuerdo cuando algunos me decían, no, si todavía tú no hablas en lengua, tú no has recibido el Espíritu Santo. Porque si tú hubieras recibido el Espíritu Santo, se ve en el libro de Hechos que la gente hablaba en lengua inmediatamente. Hacer una doctrina de eso es un absurdo total. Recibir el Espíritu Santo o ser lleno del Espíritu Santo no se trata de una experiencia estática, no se trata de ninguna manera de una manifestación sobrenatural, de algo visible. No se trata de eso. Es en lo interno que el Señor Jesucristo obra, que el Espíritu Santo obra, que Dios Padre mueve al creyente. Tampoco se trata de un privilegio que solamente algunos tienen, sino que el Espíritu Santo está en cada uno de los creyentes. Recibimos, como veíamos la semana pasada, el Espíritu Santo en el momento en que creemos, en ese mismo momento. La Escritura dice que el que no tiene el Espíritu de Dios, dice, no es ciertamente un hijo de Dios. Y la llenura del Espíritu Santo no es una segunda bendición. O sea, no se trata de que tú eres un creyente y si tú recibes una bendición o una dosis adicional de gracia, entonces tú vas a ser lleno del Espíritu Santo. No, absolutamente no. Tampoco la llenura del Espíritu Santo o la presencia del Espíritu Santo en tu vida te va a convertir en una persona impecable. O sea que tú no vas a pecar nunca, jamás. Bueno, si nosotros tuviéramos la exhortación de no andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque cada uno de nosotros, mientras estamos en este cuerpo de carne, pues vamos a ser tentados y falibles completamente a caer en las garras del engaño y del pecado. Consecuentemente, no podemos considerar que ser lleno del Espíritu Santo debe implicar tener una manifestación ni de lenguas inteligibles, ni tampoco de una superioridad espiritual específica. El creyente lleno del Espíritu Santo no es superior al resto de los creyentes, solamente tiene la bendición de ser controlado, guiado, dirigido y usado por el Espíritu Santo. Y es la única manera como podemos llevar a cabo la gran comisión con eficacia. A mí me mortifica pensar estar sirviéndole al Señor en la carne. Y a veces pienso, cuando no veo mucho fruto visible, digo yo, ¿será, Señor,
que tú no estás utilizando tu gracia, tu poder, para llenarme de tu Santo Espíritu, para ser un instrumento idóneo en tus manos. Porque es imposible llevar la obra de Dios sin la llenura del Espíritu Santo. Los discípulos tenían que esperar y nosotros tenemos que procurar necesariamente la plenitud del Espíritu Santo o la llenura del Espíritu Santo. Esto tiene mucho que ver con la vida de santidad del creyente, con la vida de victoria bajo el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Hay un texto que está en Efesios también, capítulo 3, miren el versículo 14. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dice: de quien toma nombre toda la familia de los cielos y de la tierra, para que os dé, conforme las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Él dice: yo me arrodillo, yo oro para que sean fortalecidos con el poder de Dios a través del Espíritu Santo de Dios, y para que sea una realidad el hecho de que la plenitud de Dios esté sobre cada uno de ustedes. La frase de la llenura del Espíritu es algo que hace referencia, vuelvo y repito, necesariamente a llevar una vida de santidad. Ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu Santo, para que para que Cristo habite por la fe en nuestros corazones, y consecuentemente seamos capaces de comprender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo. Hay una serie de señales que evidencian la plenitud del Espíritu Santo en nuestra vida. Usted dirá: bueno, ¿por qué predicamos sobre esto? Por dos motivos. En primer lugar, porque es el texto que nos corresponde para hoy. Y esa es de las ventajas que tiene el predicar de una manera sistemática. El hecho de que tú no escoges, sino que el Señor te pone por delante lo que tienes que enseñar y predicar. Pero la otra razón, ciertamente, es porque cada uno de nosotros debe aspirar a que lo que sucedió en Pentecostés nos suceda a nosotros, de ser completamente llenos del Espíritu Santo, y con ello aspirar a ministrar a otros en la plenitud del Espíritu Santo. Hay una serie de señales, vuelvo y repito. El Espíritu Santo muestra su actividad en todo el Antiguo Testamento de una manera muy puntual. O sea, el profeta se paraba, se erigía y decía: vino a mí palabra de Jehová, o el Espíritu me envió diciendo, me mandó diciendo. Y venía la llenura del Espíritu Santo sobre el siervo del Señor para una misión en particular, durante un tiempo en particular. Pero recuérdense que a partir del cumplimiento de la promesa que estamos viendo acá en Hechos capítulo 1 y 2, el Espíritu Santo vendría y, conforme a la promesa de Cristo, permanecería en el creyente. Entonces tú dirás: pero ¿cómo es posible esto? Sí, es posible. Una vez que somos de Cristo, el Espíritu Santo está en nosotros. Ahora, nosotros podemos contristarle pecando, o podemos, por el contrario, dejarnos guiar por Él y ser consecuente con la misericordia que Él ha tenido con nosotros por gracia. El Espíritu Santo está en el creyente en primer lugar, y ahora voy a citar varios textos. Dice capítulo 4 de Éfesos, versículos 29 y 30, con el propósito de sellarnos. Y esta idea del sello es tan importante, porque es la idea de que sencillamente no hay ninguna posibilidad de que nosotros podamos escapar, por así decirlo, al destino que previamente el Señor Jesucristo ha conquistado por nosotros en el reino de los cielos. Por eso dice la palabra del Señor que ninguna palabra corrompida debe salir de nuestra boca, Efesios 4, 29, sino la que es buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y luego dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis
sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo se constituye en nuestro aval, en nuestra garantía, en nuestro sello, aquel sello lacrado que no permite de ninguna manera que nadie pueda robarnos o librarnos o excluirnos el día que finalmente el Señor nos redima de esta carne y nos lleve a su presencia por una eternidad. Pero es interesante el hecho de que está conectado en este contexto de Efesios capítulo 4 con lo que sale por nuestros labios. Dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados. Y es interesante que dice que no podemos permitir que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. La primera cosa que evidencia el cambio el cambio en la vida y la presencia del Espíritu Santo en un creyente verdadero, en una creyente verdadero, es su manera de manifestarse, su manera de hablar. Un creyente, entre comillas, que su vocabulario no se diferencia del vocabulario de alguien del mundo, es alguien que realmente debe cuestionarse si el Espíritu Santo está en él. Porque tal vez no lo está, o tal vez simplemente lo tiene tan contristado como consecuencia de su inconducta y de su hablar, de sus manifestaciones, que parecería que realmente no es un creyente como tal. Pero la primera cosa que nosotros vemos que es una obra del Espíritu Santo en la vida del verdadero creyente es que nos sella. Y si nos sella no podemos escapar del Señor Jesucristo, no podemos escapar del destino eterno que nos espera. Pero no solamente hace eso, sino que también el Espíritu Santo es quien nos revela a nosotros las Escrituras. No solamente nos revela a Cristo como Señor y como Salvador, no solamente nos da convicción de pecado, de justicia y de juicio, sino que además de esto, dice 2 Corintios capítulo 3, haciendo referencia al pueblo de Israel, o sea, los judíos, que dice que el entendimiento de ellos se embotó, 2 Corintios 3:14, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y hablando de los judíos, dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, o sea, cuando leen las Escrituras, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Qué le ha pasado al pueblo de Israel? Bueno, tiene un velo, no es capaz de identificar al Mesías en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Aunque lean el Antiguo Testamento, aunque lean a Moisés, aunque conozcan de la promesa hecha desde el huerto del Edén. Pero el creyente tiene la capacidad de entender la Biblia. Lo que otra persona no puede, nosotros podemos hacerlo. Lo podemos hacer como, bueno, precisamente llenos del Espíritu Santo. De ahí la importancia de invocar el nombre del Señor y la gracia y el favor del Señor cada vez que nosotros nos acercamos a su santa palabra, sea para exponerla o sea simplemente para nosotros leerla y reflexionar sobre ella. Porque tenemos el privilegio no solamente de tener una garantía, un aval, un sello que nos garantiza la entrada en el reino de los cielos, la redención, sino que además de esto nosotros tenemos la capacidad de comprender lo que el impío no puede. En tantos años de ministerio, son tantas las veces que he visto personas que se esfuerzan en entender, en comprender, y a veces en términos intelectuales logran comprender el mensaje de la cruz, el hecho de que Cristo murió por él, por ella, el hecho de que va a perderse para siempre en la condenación del infierno, a menos que se arrepienta de sus pecados. Pero sin embargo, a pesar de eso, no son capaces de depositar esa revelación en sus corazones. ¿Por qué? Porque sencillamente el corazón de ellos está engrosado. Y para eso entonces el Espíritu Santo hace la obra, le da convicción y además de esto de venir a ocupar el lugar que le corresponde en la vida de la persona cuando invoca de todo corazón el nombre del Señor Jesucristo. Como dice aquí al final del texto que estábamos viendo hoy, que el Señor, advirtiendo de que en los postreros tiempos derramaría su Espíritu, y esto se proyecta a lo largo de todo el tiempo del cristianismo, dice el versículo 21 al final, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El Espíritu Santo es quien guía a toda verdad.
El Señor dijo en Juan capítulo 16, versículo 12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Y ustedes saben lo que viene como consecuencia de conocer la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad nos dará la libertad. ¿La libertad de qué? La libertad del pecado. La libertad del pecado. El creyente no tiene que vivir en el pecado, no tiene que hacerle el juego al pecado, no tiene que hacerle el juego a Satanás. El creyente tiene el privilegio de poder decir no, no, y seguir simplemente lo que la palabra de Dios le muestra, siempre y cuando esté guiado por el Espíritu Santo. Si no, va a requerir entonces de un líder espiritual muy fuerte que sencillamente le imponga normas con el riesgo de que no sean bíblicas, para entonces andar derecho. Otra parte de la obra del Espíritu Santo que yo le he llamado acá, lo he titulado como verdaderas señales de estar en la plenitud del Espíritu, de que el Espíritu Santo está plenamente en nosotros, es el hecho de que el Espíritu Santo es que nos da constancia o testimonio de la paternidad divina. Hermanos, dice Romanos capítulo 8, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Y dice un poquito más adelante, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y la pregunta normalmente que hacen las personas es, ¿cómo yo sé si me convertí o no me convertí? Bueno, evidentemente no te has convertido. ¿Por qué? Porque estás haciendo la pregunta. Si te preguntas si te convertiste es porque no te convertiste. Porque el Espíritu Santo viene a la mente, al corazón del creyente y le da el testimonio de que ha sido recibido, de que ya es un hijo o una hija verdadera de Dios. El creyente sabe que tiene a Dios como Padre, sabe que ha recibido el perdón y la misericordia y sabe entonces en consecuencia a quién ha acudido y cómo ha sido recibido. La Biblia dice de una manera muy clara que es el Espíritu Santo quien nos da testimonio de la paternidad divina. Pero no solamente eso, sino que también es el Espíritu Santo quien nos santifica y quien nos capacita para el ministerio cristiano. Es lo que dice Hechos, el libro de Hechos, pero en el capítulo 13. En Hechos 13 dice que había en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y dice luego, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. El Espíritu Santo es quien puede capacitar a una persona para llevar a cabo el ministerio específico para el cual lo ha salvado. En este caso en particular estamos hablando de Bernabé y de Pablo o de Saulo, los cuales el Señor habría de enviar como misioneros a los gentiles. Solamente de esta manera es que nosotros podemos llevar a cabo la obra de Dios. Necesitamos ser santificados por Él, apartados por Él, separados por Él, separados para Él y luego enviados por Él. Tal vez por eso algunos no encuentran su lugar, porque no acuden a la fuente para saber qué es lo que tienen que hacer. Pero si el Señor te dotó, como de hecho lo hizo, de dones espirituales, y si el Señor te requiere y posicionalmente te ha santificado, es precisamente para que tú ministres para el ministerio cristiano. Tal vez no serás pastor, tal vez no serás misionero, pero eso es solamente un poquitito, tal vez ínfimo y el menos importante, tal vez, del ministerio de la iglesia local. Somos un cuerpo. Sabemos, no voy a ir a los textos ahora, de que no hay ninguna función de ningún órgano del cuerpo que no sea importante, que todas están correlacionadas y que no puede un órgano decirle al otro, no te necesito. Cada uno de nosotros es importante. Cada uno de nosotros debe recurrir en oración al Señor, pidiéndole que me santifique, que me aparte, que me consagre, que me mande, que me envíe, que me dirija, a fin de que yo pueda ser útil para su propósito en su obra.
El Espíritu Santo va a hacerlo. Solo tienes que disponerte a eso. Tienes que clamar a Dios por eso. Porque es el Espíritu Santo mismo el que produce en nosotros el fruto. Ustedes recuerdan el texto muy claro cuando dice Efesios capítulo 5, en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de Dios, de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y sabemos de que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, fe, templanza, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto es algo que el Señor produce en nosotros, en mayor o menor grado. Si somos hijos de Dios, ciertamente, porque el Espíritu Santo está en nosotros, porque hemos recibido por la fe al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Hermanos, estoy hablando de la obra del Espíritu Santo y tal vez decirlo de las verdaderas señales de la plenitud del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si el Espíritu Santo está en control de nuestras vidas, nosotros vamos no solamente a ser sellados, sino además de esto, si somos verdaderos creyentes, sino que además de esto vamos a poder comprender la Biblia. Vamos a poder ser nutridos espiritualmente por el pan espiritual que constituye la palabra de Dios. Podremos andar en verdad, porque el Espíritu Santo nos va a dar discernimiento para que podamos ser guiados en la verdad. Vamos a tener consecuentemente el testimonio de que Dios está con nosotros y que es nuestro Padre y que nos guía, y vamos en consecuencia a poder disponernos a servirle en santidad, y también vamos a estar llenos de fruto. Podremos producir el fruto del Espíritu Santo, porque si no sería obrar en la carne pura y simplemente. Pero sin embargo, el fruto del Espíritu, dice, es en toda bondad, justicia y verdad. ¿Qué hace el Espíritu Santo además de todo esto? Pues formar en sus hijos, en sus creyentes, en los creyentes, el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros éramos y somos igualitos, pues seguramente tenemos que revisar nuestros corazones y tal vez regresar de nuevo a los pies de la cruz del Calvario a pedir en arrepentimiento perdón al Señor. Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo les recuerda a los hermanos allá: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ese es el mismo pasaje donde dice: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El Espíritu Santo es quien conforma o forma el carácter de Cristo en nosotros. Si cada vez no somos más como Cristo, si los años pasan y por el contrario sigue siendo genio y figura hasta la sepultura, pues consecuentemente hay algo que no anda muy bien. Pero sabemos también, y es importante esto, no por dejarlo de último, pues menos importante, que tenemos el privilegio, el honor de que tenemos en el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones un intercesor silente a favor de nosotros. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hasta el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por sus santos. El Espíritu que está en nosotros intercede delante del Padre a favor de nosotros, apela a la obra salvífica y redentora del Hijo como mediador a favor de nosotros, aun cuando nosotros muchas veces no sabemos bien exactamente cómo apelar a la misericordia del Señor. Es un privilegio que tenemos, la intercesión del propio Dios a favor de nosotros. Eso es lo que realmente significa tener el Espíritu Santo. Esto es lo que significa la manifestación del Espíritu Santo, es lo que significa la llenura del Espíritu Santo. Y es un prerequisito fundamental para que nosotros podamos ser siervos útiles al Señor. El libro de Hechos sugiere una serie de manifestaciones de lo que es ser lleno del Espíritu Santo. Y aquí, ya terminando, solamente voy a enumerarlo, no voy a abundar sobre ello. En primer lugar, la persona que está llena del Espíritu Santo manifiesta el carácter de Cristo en su vida. ¿Cuál es el carácter de Cristo? Ustedes recuerdan cuando Él dijo: y aprended de mí que soy
¿Se recuerdan? Era de carácter que estaba hablando. Dice, manso y humilde de corazón. Una persona que está controlada por el Espíritu Santo, que está llena del Espíritu Santo, es una persona que también lleva una vida de testimonio. O sea, su vida es un espejo y un reflejo de la persona de nuestro Señor Jesucristo. No tiene una doble vida absolutamente, sino que simplemente es quien es. Una persona que no tiene ningún valor especial, un pecador, una pecadora, pero redimido, perdonado. Y esto es lo que hace la diferencia. No es mejor que nadie, solamente ha sido objeto de la misericordia y de la gracia de Dios. Consecuentemente, la manifestación del Espíritu Santo o ser lleno del Espíritu Santo implica necesariamente estar bajo la dirección de Dios. ¿Y cómo podemos estar bajo la dirección de Dios? Bueno, estando bajo la dirección de su palabra. Si hacemos, vivimos, creemos, practicamos, accionamos de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice, pues entonces nosotros ciertamente veremos que esto va a ser un reflejo de la presencia y de la llenura del Espíritu Santo en nosotros. Y recuérdense, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que el Señor nos dice. No se llenen de trago, no se llenen de vino, no se llenen de mosto, pero sí llénense del Espíritu Santo. Si somos llenos del Espíritu Santo, nosotros vamos a poder ejercer fielmente los dones del Espíritu Santo. Y el que no tenga interés en ejercer sus dones no es nada más que un egoísta. ¿Oyeron? El que no quiere ejercer sus dones en la iglesia o a favor de la iglesia no es nada más que un egoísta. ¿Cómo es que dicen que se pongan el traje? ¿Cómo es el que le quepa? ¿No? El Pepe que dice. Que se pongan el traje al que le sirva. Ojalá que no tuviera que ponérselo a nadie. Porque si ciertamente somos llenos del Espíritu Santo, vamos a estar entregados en un servicio en humildad y sacrificial completamente. No vamos a hacer lo que nos guste, sino que vamos a hacer lo que debamos hacer. Estaremos dispuestos a sacrificar nuestros privilegios. Cada vez se ve menos eso. Mencionábamos en la clase del viernes pasado de cómo las personas van a las iglesias donde se sienten bien, en vez de ir a la iglesia donde pueden servir mejor, donde tienen la oportunidad de servir, de llevar a cabo un ministerio, de ser parte del cuerpo vivo de nuestro Señor Jesucristo, de producir fruto, de ser usados por el Espíritu Santo. Yo no me imagino, realmente no me lo imagino, porque es simplemente un ocupabanco, porque no me lo imagino. Y no hay que ser pastor para eso. No me lo imagino. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que todos tienen que pararse en el púlpito? No. Pero que al lado tuyo, detrás tuyo, delante de tuyo, y tal vez más aún aquellos que no están aquí, necesitan de ti. Necesitan de ti o para que tú les hables del perdón y de la salvación en Cristo, o simplemente para que tú le ayudes a ser llenos del Espíritu Santo, guiándole en la dirección correcta a través de la palabra de Dios, acompañándole, consolándole, apoyándole, sirviéndole, proveyendo. Hay tanto que hacer, hay tanto que hacer. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Una persona que está llena del Espíritu Santo, además de manifestar el carácter de Cristo, de llevar una vida de testimonio cristiano, de estar bajo la guía y dirección del Señor a través de su palabra, para lo cual es necesario que la lea regularmente, diariamente, constantemente, en oración. Es una persona que también ejerce los dones del Espíritu Santo y que vive con una clara conciencia de la presencia de Dios. El que está lleno del Espíritu Santo sabe de quién está lleno y habla con el Señor interiormente. Tiene una conciencia tan clara que el decir para él Dios está en control no es significativo, porque él lo sabe, él lo vive, el control de Dios sobre su vida.
Hoy se ha convertido esa frase en una manera de consolar al que está pasando por una crisis o darle esperanza. No es nada malo, hacen bien. Pero el que lo sabe no hay que decírselo. El que está lleno del Espíritu Santo sabe que Dios está en control de su vida y de sus circunstancias también. La llenura del Espíritu Santo implica necesariamente el hecho de que tú te sientas compelido, impulsado, en la necesidad de decirle a los que se van a condenar sobre la salvación que está disponible para ellos. Se convierte en una necesidad ser testigo de Cristo. Si no te ha pasado, no sé qué pasa, o está muy contristado el Espíritu Santo, o simplemente no eres de Cristo. Pero es lo que dice el Señor. El Señor dice: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Para ser testigos se necesita hacerlo en el poder del Espíritu Santo, en el poder de Dios. Hermanos, no se trata de hablar de lengua, no se trata de que le dé a uno un yello, no se trata de que uno tenga una visión en particular, no se trata de que yo me sienta gozoso y alegre, o por el contrario, que la llenura del Espíritu Santo es simplemente la manifestación del poder de Dios en nuestra vida a través de la influencia benefactora de su Santo Espíritu, como consecuencia de que toma el control de nuestro ser. Y eso era lo que ellos estaban esperando en ese aposento alto. Estaban reunidos y unánimes en su propósito, ¿verdad? Hasta que viniera el Espíritu Santo. La semana que viene vamos a ver cómo, a raíz de ese momento, en esa circunstancia, entonces el apóstol Pedro da el primer mensaje nuevo testamentario de salvación o de redención en nuestro Señor Jesucristo. Y ese día se van a convertir un montón de personas. ¿Por qué? Porque lo hizo, como dice el texto, lleno del Espíritu Santo. Hermanos, que el Señor nos bendiga mucho y que nosotros pues podamos vivir bajo la guía y la influencia del Espíritu Santo. Amén. Es lo que pedimos ahora, Señor. Tal vez es lo que tú puedes pedir al Señor en este momento, la llenura de su Santo Espíritu. Y para esto debes doblegarte delante de Él. Tal vez debes pedir que te perdone y te salve, y que venga a ser tu Padre y tu guía, si es que tienes dudas de si eres de Cristo o no. Pero si te convertiste al Señor Jesucristo de corazón, si le invocaste, si le pediste perdón por tus pecados, si Él vive en tu corazón, entonces no necesita nada más que la plenitud del Espíritu Santo, el control del Espíritu Santo sobre todo tu ser. Ponte delante de Él y pídele que te llene, que te colme de su Santo Espíritu. Gracias, Señor, por esta mañana. Padre, yo sé, Señor, que es un tema tan manejado, Señor, tantas veces, Señor. Pero, Padre, yo mismo quiero pedirte, Señor, la plenitud de tu Santo Espíritu en mi vida. Ojalá y fuera permanentemente, Señor, que yo pueda estar completamente colmado y lleno de tu Santo Espíritu. Te lo pido, Señor, así. Santifícanos, Señor. Bendice a tu iglesia, Padre. Salva a los incrédulos y llena de tu Santo Espíritu, Señor, capacitando a cada uno de tus siervos, de tus hijos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.